Hola, hoy quiero tratar un tema que tiene una importancia fundamental tanto en física como en matemáticas. Me refiero al concepto de vector. Básicamente podemos decir que es imposible estudiar la física si no estudiamos, si no conocemos lo que son los vectores. De hecho, podemos encontrar el tema de vectores tratado en libros de matemáticas. De hecho, hay cursos específicos en matemáticas para tratar vectores. Pero también en física podemos ver que prácticamente cualquier libro introductorio de física general, tiene un capítulo dedicado al estudio de los vectores. Podemos decir que no podemos estudiar la física sin conocer lo que es un vector. Los vectores tienen también enorme aplicación en la ingeniería. De ahí la importancia de que estudiemos con detenimiento, entendamos la definición de lo que es un vector y cuáles son sus propiedades y todas sus potenciales aplicaciones que ellos tienen. Bien, voy aquí en este video a discutir la definición de un vector y particularmente me voy a concentrar en el estudio de los vectores en el plano XY. Lo primero que es importante darnos cuenta es que cuando hablamos de vectores, la definición de un vector la podemos enfocar desde tres puntos de vista diferentes. Vamos primero a ver lo que sería la primera definición, que la voy a llamar una definición geométrica de un vector. Es de hecho muchas veces la primera forma como se introduce el concepto de vector en los cursos. Entonces, desde el punto de vista geométrico, un vector lo definimos como un segmento de recta dirigido. Esa es la definición de vector vista geométricamente. La voy a copiar aquí por la relevancia que tiene. Segmento de recta dirigido. Y esa frase que está ahí implica dos cosas. Cuando hablamos de un segmento de recta, queremos decir una porción de una recta, una porción que tiene una longitud, una magnitud definida, porque recordemos que una recta es una sucesión indefinida de puntos. Un segmento de recta es una porción definida de ellas. Entonces, ahí de entrada, en esta palabra segmento, ya estamos hablando de una longitud, de una magnitud del vector. Y cuando decimos dirigido, queremos decir entonces que ese segmento de recta tiene una dirección específica. Por ejemplo, si estamos en el plano XY y nosotros dibujamos en ese plano XY un punto P y un punto Q, y esos dos puntos los unimos por un segmento de recta, y a ese segmento de recta le damos una dirección, digamos la dirección desde P hasta Q, eso representa entonces un vector que representamos como el vector PQ, donde el punto P, que es el punto donde inicia el vector, le llamamos punto inicial. Algunos libros le llaman origen a ese punto. Y el punto Q, que es el punto donde termina el vector, le llamamos punto terminal. Algunos libros le llaman extremo a ese punto. Entonces vemos que aquí tenemos una representación de un segmento, hay una longitud definida y que está dirigida, en este caso, desde el punto P hasta el punto Q. Si en lugar de tener eso yo hubiera trazado un segmento que viniera del punto Q al punto P, ese segmento de recta dirigido, es decir, ese vector no es el mismo que el vector que va de P a Q. Este vector que está aquí sería el vector QP. Eso nos quiere decir entonces que es importante geométricamente, cuando definimos un vector, decir quién es el origen o punto inicial y quién es el extremo o punto terminal, porque eso nos define la dirección del vector. En sentido estricto,
el vector QP es el negativo del vector PQ. Son dos vectores diferentes porque sus direcciones son distintas. Entonces, geométricamente un vector lo entendemos así, como un segmento de recta dirigido. Es también importante señalar que cuando nosotros geométricamente tenemos el plano XY y nosotros dibujamos, digamos, este segmento de recta, es decir, ese vector, dibujamos este otro, dibujamos este otro, dibujamos este otro y así sucesivamente, todos esos segmentos de recta representan al mismo vector. Es decir, un vector es el conjunto de los segmentos de rectas equivalentes. Quiero decir con eso segmentos de rectas que tienen la misma magnitud y la misma dirección. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que un vector se pueda desplazar en el plano. Siempre que yo mantengo la misma magnitud y la misma dirección, el vector no ha cambiado. Bien, eso es desde el punto de vista geométrico. Así entendemos un vector, como un segmento de recta dirigido. Pero hay otra manera de definir un vector. Le voy a llamar la definición 2, y es una definición algebraica. En una definición algebraica de un vector, lo que podemos considerar es lo siguiente. Supongamos que tenemos el plano XY, y en ese plano XY nosotros tenemos un punto de coordenada A, B. Entonces, el segmento de recta que va desde el origen hasta el punto A, B, eso representa un vector. Entonces, geométricamente, algebraicamente, ¿cómo definimos un vector? Un vector B, algebraicamente lo definimos como un par ordenado de números reales A, B. Esa es la definición algebraica de un vector, un par ordenado de números reales A, B. Nótese que es una definición ligeramente distinta en la forma en que es redactada, si bien las dos definiciones se refieren al mismo tipo de objetos matemáticos. Y en este caso, cuando nosotros vemos la definición algebraica vista como un par ordenado de números reales A, B, me quiere decir entonces a mí que en el plano XY hay una correspondencia biunívoca entre puntos del plano y vectores. Es decir, cada punto del plano lo puedo representar por un vector y viceversa. Un vector representa a un punto del plano teniendo su origen, o sea, su punto inicial, justamente en el origen del sistema de coordenadas. Ahora bien, en esta representación algebraica, donde un vector lo veo como un par ordenado de números reales A, B, por Pitágoras nosotros vemos que si nosotros queremos hallar cuál es la magnitud, o sea, la longitud de ese vector, entonces aquí tenemos la coordenada A, esta es la coordenada B, y por Pitágoras la magnitud del vector, que la vamos a representar de la forma B vector. Es importante señalar que cuando escribimos una cantidad que es un vector, le ponemos una flecha arriba para indicar explícitamente que es una cantidad que tiene una dirección. Algunas veces los libros no la escriben así, la escriben como una letra en negritas. En general representa lo mismo. Y la magnitud la representaremos así en la notación de vector, pero entre barras verticales. Eso representará la magnitud de un vector. Y por Pitágoras, la magnitud de ese segmento que tenemos aquí, vemos claramente que está dado como la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. De esa manera. Ahora, algebraicamente, la dirección, ¿cómo la vamos nosotros a representar? La vamos a representar por el ángulo θ, donde θ es el ángulo en radianes que el vector forma con el sentido positivo del eje de las X. Y θ será un ángulo que vendrá dado entre 0 y 2π. De esa, bueno, el 2π en realidad lo colocamos abierto. Entre 0 y 2π. De esa forma. Entonces, la longitud, o sea, la magnitud del vector, la determinamos algebraicamente por Pitágoras, y el ángulo vendrá dado como el ángulo que forma el vector con el sentido positivo del eje de las X
En radianes siempre será un valor entre 0 y 2pi. Y de aquí vemos algebraicamente que la tangente de θ es igual a b entre a. De esa manera determinaremos algebraicamente el ángulo de un vector. Cabe señalar aquí que la tangente es una función que tiene periodo pi. ¿Qué significa eso? Que entre 0 y 2pi va a haber dos ángulos que tienen el mismo valor de la tangente. Por eso, cuando trabajamos algebraicamente con vectores para determinar de manera única cuál es el valor del ángulo θ, debemos ubicar el cuadrante donde el vector se encuentra. Por ejemplo, veamos un ejemplo de esa parte del tratamiento algebraico de un vector para determinar su magnitud y su dirección. Supongamos que tenemos un primer ejemplo donde tenemos un vector que nos dicen que está dado como 4,4, es decir, el par ordenado 4,4. Entonces, queremos hallar la magnitud de ese vector, pues la magnitud de ese vector viene dada por Pitágoras como 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 16 más 16. 16 más 16 es 32, y 32 es 16 por 2. O sea que esto lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 16 por 2, y la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces esto me queda 4 raíz de 2. Esa es la magnitud de ese vector. Si quiero hallar el ángulo, entonces lo que hago es la tangente de b entre a, es la tangente de 4 entre 4, o sea, la tangente de θ, así es que lo debo escribir, la tangente de θ es b entre a, lo voy a hacer directamente aquí, es 4 entre 4, es 1. Eso implica que θ es el ángulo cuya tangente es 1. Yo ubico que ese es un vector que está en el primer cuadrante, porque las dos componentes son positivas. Entonces, ¿cuál es el ángulo del primer cuadrante que tiene tangente 1? Ese ángulo es pi sobre 4. Ese es el ángulo escrito en radianes. Si lo quiero ver en grados, eso es 45 grados. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tengo el vector, y me dicen que es el vector menos 1, menos raíz de 3, por ejemplo. Me piden hallar la magnitud de ese vector. Pues la magnitud de ese vector es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, más la raíz, de menos 1 al cuadrado, que es 1, más menos raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Entonces me queda de esta manera, y eso es 2. Si quiero hallar ahora el ángulo, entonces hallo la tangente de θ. Y la tangente de θ la voy a hallar como menos raíz de 3 entre menos 1. Eso da raíz de 3. Voy a la calculadora, por ejemplo, y busco cuál es el ángulo cuya tangente es raíz de 3. Ese ángulo es 60 grados. O sea, ese ángulo es pi sobre 3. Entonces el resultado es pi sobre 3. Excepto por un detalle. Si yo me fijo, ese vector que está ahí es un vector cuyas dos componentes son negativas. Eso quiere decir que es un vector que está en el tercer cuadrante. La calculadora me está regresando el ángulo del primer cuadrante que tiene esa tangente, que es raíz de 3, y ese ángulo es pi sobre 3, pero el vector está aquí. Entonces yo tengo que sumarle pi, porque la tangente es una función de periodo pi. Entonces si a pi sobre 3 yo le sumo pi, me lleva al resultado correcto del ángulo, y el resultado es 4/3 de pi. Ese es el valor. Este ejemplo lo que muestra es justamente lo que señalaba, que como el ángulo viene entre 0 y 2pi, pero la tangente tiene periodo pi, entre 0 y 2pi hay dos ángulos que tienen el mismo valor de la tangente. Para encontrar entonces el valor correcto del ángulo, debo ubicar el cuadrante donde el vector se encuentra. Bien, ahí he mostrado dos definiciones del concepto de vector. Una desde el punto de vista geométrico, como un segmento de recta dirigido, y otra desde el punto de vista algebraica, como un par ordenado de números reales. Ambas definiciones son equivalentes. Pero puedo definir un vector todavía de una tercera manera, y es lo que llamamos una definición física de un vector. Entonces, físicamente veamos cómo lo definimos. Entonces, definición física de un vector. Físicamente, cuando vemos los libros de física, un vector
nos viene definido como una cantidad que necesita una magnitud y una dirección para quedar especificada. Así definen los libros de física a un vector. Reitero, una cantidad que requiere de una magnitud y una dirección para quedar especificada. ¿Qué cantidades en física son vectores? El desplazamiento es un vector, la velocidad es un vector, la aceleración es un vector, la fuerza es también un vector, el momento lineal, el momento angular, el torque, el momento de torsión, todas esas cantidades son vectores. El campo eléctrico es también un vector, el campo magnético es un vector. Hay una enorme cantidad de importantes magnitudes físicas que son magnitudes vectoriales y las entendemos de esa manera. Por ejemplo, si aquí en este salón alguien viene y me dice, ha pasado un carro por la calle, es probable que yo le pregunte hacia dónde pasó, hacia allá o hacia acá. Es decir, el simple hecho de decirme que un carro pasa a 50 km por hora no me da la información completa. Necesito saber su dirección. Esa es la idea clara de que la velocidad es un vector. Y en física la entendemos de esa manera, como una cantidad que requiere una magnitud y una dirección para quedar especificada. Simplemente por completez quiero señalar que hay otro conjunto de cantidades físicas importantes que quedan definidas solamente con la magnitud. A esas cantidades les llamamos cantidades escalares. ¿Qué cantidades en física importantes son escalares? La distancia, aquí es el desplazamiento, la distancia, la masa, el tiempo, la temperatura, esas cantidades son cantidades escalares. En conclusión, te he mostrado aquí 3 definiciones alternativas del concepto de vector. Desde el punto de vista algebraico, como un segmento de recta dirigido. Geométrico. Desde el punto de vista geométrico, como un segmento de recta dirigido. Desde el punto de vista algebraico, como un par ordenado de números reales. Y desde el punto de vista físico, como una cantidad que requiere una magnitud y una dirección para quedar especificada. Sin embargo, es importante decir que las 3 definiciones son complementarias. Las 3 definiciones se refieren al mismo tipo de objetos matemáticos.